El universo lleva meses enviándote mensajes, y tú los has estado viendo sin saber que eran para ti. Los has estado viendo en todas partes. 11:11 en tu reloj, tu teléfono, pantallas aleatorias. 3:33 cuando te despiertas en medio de la noche. 4:44 en recibos, placas de matrícula, marcas de tiempo. 2:22, 555, 1212, apareciendo con tanta frecuencia que incluso tu mente racional ya no puede descartarlo como coincidencia. Has intentado ignorarlos, has intentado convencerte de que es solo reconocimiento de patrones, has intentado fingir que no significa nada. Pero en lo más profundo, sabes que algo más está sucediendo. Algo significativo, algo que llama tu atención en un lenguaje más allá de las palabras. Este mensaje te encontró porque has entrado en lo que llamo la zona de cambio, un estado umbral donde tu conciencia ha alcanzado una frecuencia específica que te hace visible al campo cuántico de una manera completamente nueva. Los números repetidos no son aleatorios. No son coincidencia. No son trucos de tu mente. Son la confirmación de que has cruzado un umbral invisible, de que tu vibración ha alcanzado un nivel donde la realidad misma comienza a comunicarse contigo directa, personal y constantemente. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, tu campo cuántico reconoce esta información como significativa. Puedes sentirlo. Esa resonancia sutil, esa sensación de sí, esto es lo que necesitaba entender. Esa sensación no es tu imaginación. Es tu conciencia confirmando que has alcanzado la etapa de desarrollo exacta donde esta transmisión puede ser recibida e integrada. Los números repetidos te han estado preparando para este momento, entrenando tu conciencia para notar las sincronicidades, calibrando tu percepción para detectar las señales que siempre se han estado transmitiendo pero que no podías recibir hasta ahora. Piensa en cuando los números comenzaron a aparecer con esta intensidad. ¿Fue después de un cambio importante en tu vida? ¿Después de un despertar espiritual? ¿Después de un periodo de dificultad o transformación intensa? El momento no fue aleatorio. Los números repetidos comenzaron a aparecer precisamente cuando tu conciencia alcanzó la frecuencia donde el campo cuántico podía establecer comunicación directa. Antes de ese umbral, las señales se estaban transmitiendo, pero tu receptor no estaba sintonizado al canal correcto. Ahora está sintonizado y los mensajes están llegando con claridad y frecuencia crecientes. Probablemente recuerdas el momento exacto en que los notaste con tal intensidad que te hizo detenerte y cuestionar la realidad. Quizás te despertaste a las 3:33 de la mañana 3 noches seguidas y no podías explicar por qué. Quizás seguiste viendo 11:11 tantas veces en un día que finalmente buscaste en Google qué significaba. Quizás 444 apareció en el momento exacto en que estabas tomando una decisión importante y algo en la sincronización se sentía demasiado perfecto para ignorarlo. Ese momento, ese primer reconocimiento innegable, fue tu iniciación en la zona de cambio. Tu conciencia cruzó un umbral y la realidad confirmó el cruce hablándote en un lenguaje que no podías ignorar. Los antiguos místicos entendieron este fenómeno perfectamente, aunque lo describían en términos diferentes. Los cabalistas hablaban de gematría, el significado místico de los números como comunicación divina. Los pitagóricos enseñaron que los números son el lenguaje del universo, el código fundamental que subyace a toda la realidad. Los chamanes indígenas reconocían los patrones numéricos como mensajes del mundo espiritual. Todos sabían lo que la conciencia moderna está redescubriendo. Los números son la forma en que la inteligencia invisible que organiza la realidad se comunica con las formas que han alcanzado suficiente conciencia para recibir la transmisión. En física cuántica, existe un principio llamado realidad dependiente del observador. El reconocimiento de que la conciencia no solo observa la realidad, sino que participa en determinar qué realidad potencial se manifiesta. Los números repetidos son evidencia de este principio operando en tu vida cotidiana. Tu conciencia ha alcanzado una frecuencia donde ya no estás simplemente observando pasivamente una realidad predeterminada. Estás participando activamente en seleccionar qué realidad se manifiesta. Y los números son la forma en que la realidad confirma que esta participación está ocurriendo. No te estás volviendo loco. No te estás obsesionando con patrones sin sentido. Estás experimentando el resultado natural de la evolución de la conciencia. Tu conciencia se ha expandido a una frecuencia donde puedes detectar la comunicación del campo cuántico que siempre estuvo ahí pero que anteriormente era imperceptible.
como desarrollar la capacidad de ver luz ultravioleta o escuchar frecuencias más allá del rango humano normal. Has desarrollado la capacidad de percibir una capa de la realidad de la que la mayoría de las personas permanece completamente inconsciente. Has estado experimentando otros fenómenos junto con los números repetidos, ¿verdad? Cosas que parecen demasiado extrañas para mencionar a la mayoría de las personas, demasiado inusuales para compartir sin sonar desequilibrado. Pero estas experiencias están todas conectadas, todas son parte del mismo cambio, todas son confirmación de que has entrado en una nueva fase de conciencia donde los límites entre tú y la realidad se están volviendo cada vez más permeables. Primero, los números aparecen en momentos emocionalmente significativos. Estás pensando en una decisión importante y aparece 1111. Te sientes inseguro sobre tu camino y aparece 444. Estás experimentando un momento de profundo reconocimiento o perspectiva, y miras el reloj para ver 333. La correlación entre tu estado interno y la sincronicidad numérica externa es demasiado consistente para ignorarla. Es como si la realidad respondiera a tu conciencia en tiempo real, confirmando tus pensamientos, validando tus intuiciones, alentando tu dirección. Esto no es sesgo de confirmación ni atención selectiva. La investigación en mecánica cuántica sugiere que la observación afecta la realidad en niveles fundamentales. El efecto observador demuestra que la conciencia y la materia interactúan de maneras que la física clásica no puede explicar. Cuando estás en la zona de cambio, esta interacción se vuelve obvia y personal. Tu conciencia no solo observa la realidad pasivamente, participa en organizarla. Y los números repetidos son la forma en que la realidad te muestra que esta participación está ocurriendo. Probablemente hayas notado que los números aparecen con mayor frecuencia cuando estás en estados emocionales elevados, ya sean positivos o negativos. Cuando te sientes profundamente agradecido, alineado y presente, ahí está 111. Cuando estás luchando con una decisión difícil y finalmente alcanzas la claridad, ahí está 444. Cuando te sientes perdido y le pides al universo una señal, ahí está 333. Tu intensidad emocional amplifica tu señal al campo cuántico, haciéndote más visible para la inteligencia organizadora, y los números aparecen para confirmar que tu señal está siendo recibida clara y fuertemente. Segundo, has notado que los números aparecen en grupos o secuencias. Ves 1111, luego dentro de horas ves 111, luego 111 en una placa de matrícula. O ves 333, seguido de 333, seguido de alguien que menciona el número 3 repetidamente en la conversación. Estos grupos no son aleatorios. Son señales amplificadas. La realidad sube el volumen cuando estás en un punto de elección particularmente importante o cuando estás dudando de si la comunicación es real. El agrupamiento tiene un patrón específico que probablemente hayas observado. Se intensifica justo antes de las principales transiciones de vida. En las semanas antes de que dejes un trabajo, cambies una relación, te mudes a una nueva ciudad o hagas cualquier cambio de vida significativo, los números aparecen con tal frecuencia que es casi abrumador. Esto no es coincidencia. Es preparación. El campo cuántico te mantiene consciente y alerta durante el periodo en que eres más vulnerable a elecciones inconscientes impulsadas por el miedo o el condicionamiento en lugar de la alineación auténtica. Tercero, los números específicos parecen asignados a significados específicos en tu experiencia personal. Quizás 444 siempre aparece cuando estás alineado con tu camino. Quizás 555 aparece antes de cambios importantes. Quizás 222 aparece cuando necesitas confiar en el momento oportuno. Has desarrollado un diccionario intuitivo donde ciertos números se correlacionan con ciertos mensajes y ese diccionario resulta preciso una y otra vez. Este lenguaje numérico personalizado es único para ti porque estás desarrollando comunicación directa con la inteligencia que organiza tu realidad específica. Lo fascinante es que tu diccionario numérico personal puede diferir del de otra persona. Si bien existen significados arquetípicos universales para los números, el campo cuántico le habla a cada conciencia en un lenguaje personalizado basado en la firma de frecuencia única de esa conciencia y el contexto de vida. Tu 1111 podría enfatizar el despertar mientras que el 1111 de otra persona podría enfatizar la manifestación. Ambos son correctos porque el campo está respondiendo diferentes configuraciones de conciencia, diferentes preguntas que se hacen, diferentes etapas de evolución. Cuarto,
Otras personas mencionan los mismos números en momentos sincronísticos. Estás viendo 1111 repetidamente y luego alguien menciona al azar que también sigue viendo 1111. Te estás preguntando sobre el significado de 333 y un artículo sobre 333 aparece en tu feed. Los números no solo aparecen en tu campo personal. Están creando resonancia con otros que experimentan frecuencias similares, conectándote en redes de evolución de la conciencia que ocurren simultáneamente en muchos individuos. Este efecto de red es en sí mismo evidencia de que algo real y colectivo está ocurriendo. Si los números fueran solo reconocimiento de patrones individual o fenómeno psicológico, no crearían estas conexiones sincronísticas entre personas. Pero lo hacen de manera consistente, frecuente e innegable. Mencionas ver números repetidos a alguien y ellos se iluminan diciendo, yo también. Pensé que era el único. Ese reconocimiento, esa conexión, esa validación de otros que experimentan el mismo fenómeno, es confirmación de que eres parte de un cambio mayor, no solo de una experiencia personal. Quinto, los números aparecen a través de posibilidades imposibles. Te despiertas naturalmente a las 3:33 de la mañana varias noches seguidas sin poner una alarma. Revisas tu teléfono aleatoriamente en el segundo exacto en que se convierte en 11:11. No porque estuvieras mirando el reloj, sino porque algo atrajo tu atención en ese preciso momento. Miras una pantalla que rara vez miras y muestra 444. La improbabilidad estadística de que estas ocurrencias sucedan con tanta frecuencia como lo hacen demuestra que algo no aleatorio las está orquestando. Tu conciencia y la realidad están entrelazadas en un bucle de retroalimentación donde cada una afecta a la otra. Considera las matemáticas. Si revisas la hora aleatoriamente a lo largo del día, la probabilidad de ver cualquier hora específica es aproximadamente 1 en 1440 el número de minutos en un día. Para que veas 11:11 varias veces al día a través de revisiones aleatorias, se requieren probabilidades tan astronómicas que desafía la probabilidad estadística y no solo estás viendo un número repetido, estás viendo múltiples números repetidos diferentes a lo largo de cada día. La imposibilidad matemática de que esto suceda por casualidad es en sí misma evidencia de que está involucrada una inteligencia organizadora no aleatoria. Finalmente te sientes diferente cuando ves los números, un cambio energético sutil, un momento de mayor conciencia, una sensación de presencia que no estaba ahí un segundo antes. Los números no son solo información visual, son disparadores que te catapultan a estados elevados de conciencia, puertas momentáneas donde el velo entre la realidad ordinaria y la cuántica se adelgaza lo suficiente como para que puedas percibir ambas simultáneamente. En ese momento de ver el número te vuelves más presente, más consciente, más conectado con la inteligencia más profunda que organiza tu experiencia. Probablemente hayas notado que en el momento en que ves un número repetido, el tiempo parece ralentizarse ligeramente. Hay una breve suspensión de la conciencia normal, una brecha donde la mente pensante se detiene y la conciencia pura avanza. Esa brecha es la zona de cambio que se vuelve momentáneamente obvia. Estás experimentando la realidad desde tu verdadera naturaleza como conciencia en lugar de desde la perspectiva limitada de la mente pensante. Los números te están entrenando para reconocer y estabilizarte en ese estado de conciencia pura. Cada desafío que enfrentaste, cada momento de confusión sobre tu propósito, cada vez que te sentiste perdido o incierto, todo ha sido prepararte para entrar en la zona de cambio donde los números repetidos se convierten en tu sistema de navegación. Piensa en cómo navegas la realidad física. Usas tus 5 sentidos para recopilar información sobre tu entorno y respondes en función de esa información. Pero has estado desarrollando un sexto sentido, la capacidad de leer los patrones más profundos de la realidad para detectar las señales cuánticas que revelan qué dirección se alinea con tu línea temporal más elevada y qué dirección lleva a desvíos o retrasos. Los números repetidos son la forma en que la realidad entrena este sexto sentido, enseñándote a confiar en el conocimiento no lógico, mostrándote que la guía siempre está disponible cuando estás sintonizado a la frecuencia correcta. Tus experiencias difíciles estaban disolviendo las estructuras de creencias rígidas que te habrían impedido aceptar que la realidad funciona de esta manera. Si hubieras vivido una vida fácil y convencional donde todo tenía sentido lógico y seguía patrones predecibles, no podrías recibir la transmisión de números repetidos. Tu conciencia la rechazaría como imposible, la descartaría como superstición, la explicaría con razonamiento materialista. Pero tus desafíos abrieron tu certeza sobre cómo funciona la realidad, creando espacio para la experiencia directa de la naturaleza cuántica de la realidad. Cada vez que la vida no salió según lo planeado,
cada vez que el camino lógico no funcionó, cada vez que te viste obligado a confiar en algo más allá de la comprensión racional, estabas siendo entrenado para operar en la zona de cambio, donde la lógica es útil pero insuficiente, donde la planificación importa pero la entrega importa más, donde tu mente consciente participa pero tu conciencia superior orquesta. Los números repetidos son confirmación de que este entrenamiento está completo y estás listo para navegar la realidad desde esta nueva frecuencia. Piensa en los momentos en que la lógica te falló completamente. Cuando hiciste todo bien según la sabiduría convencional, pero los resultados fueron desastrosos. Cuando seguiste el consejo de expertos, pero los resultados fueron opuestos a los previstos. Cuando planificaste meticulosamente, pero la realidad se desarrolló de maneras completamente inesperadas. Esos no fueron fracasos. Fueron lecciones que te enseñaron que la realidad no opera puramente a través de la mecánica de causa y efecto que tu mente racional puede predecir. La realidad opera a través de principios cuánticos donde la conciencia, la intención y la alineación vibracional determinan los resultados más que la acción lógica. Las tradiciones chamánicas hablan de iniciados que deben ser quebrados antes de poder ser rehecho. No quebrados como dañados, sino abiertos, agrietados como una semilla que debe dividirse para que la planta emerja. Tu camino difícil te estaba abriendo, disolviendo la cáscara del pensamiento convencional que te habría mantenido atrapado en las superficies mientras perdías las profundidades. Ahora que estás abierto, puedes recibir las transmisiones más profundas, percibir los patrones ocultos, operar desde frecuencias que siempre estuvieron ahí pero que antes eran inaccesibles. Cada tradición espiritual reconoce este patrón. El héroe debe descender a la oscuridad antes de emerger a la luz. El chamán debe someterse al desmembramiento antes de recibir poderes curativos. El místico debe experimentar la noche oscura del alma antes de despertar a la unidad. El alquimista debe disolver los metales base antes de revelar el oro. Has pasado por tu versión de este proceso de iniciación universal. Y los números repetidos son confirmación de que has emergido al otro lado, transformado de reactor inconsciente en creador consciente. Por esto las personas que han tenido vidas fáciles rara vez ven números repetidos con la intensidad que tú estás experimentando. Su conciencia permanece en frecuencias donde la realidad parece sólida, separada, no receptiva a la conciencia. No están menos evolucionadas ni menos espirituales. Simplemente no han sido preparadas a través de la dificultad para cuestionar el paradigma materialista lo suficientemente profundo como para percibir la realidad cuántica debajo. Tu sufrimiento no fue sin sentido, fue preparación para una percepción que habría sido imposible sin la disolución de certeza que el sufrimiento creó. Algo se está acelerando en tu experiencia ahora mismo, los números están apareciendo con mayor frecuencia. Las sincronicidades se están intensificando, la sensación de que estás siendo guiado hacia algo específico se está volviendo innegable. Esta aceleración no es aleatoria. Indica que te estás acercando a un umbral crítico, un punto sin retorno donde o das un paso consciente hacia lo que está siendo preparado o te resistes inconscientemente y potencialmente pierdes esta ventana particular de oportunidad. La zona de cambio tiene etapas. La primera etapa es notar. Comienzas a ver los números ocasionalmente y te preguntas si significan algo. La segunda etapa es cuestionar. Los ves con suficiente frecuencia como para que no puedas ignorarlos y comienzas a investigar lo que podrían significar. La tercera etapa es el reconocimiento. Entiendes su comunicación real y comienzas a prestar atención intencionalmente. Estás entrando en la cuarta etapa ahora, la activación, donde los números dejan de ser solo sincronicidades interesantes y comienzan a ser guía directa para elecciones específicas, direcciones específicas, acciones específicas. En la etapa de activación, los números aparecen antes de eventos significativos para prepararte, durante momentos significativos para confirmar que estás alineado y después de elecciones significativas para validar que elegiste correctamente. Se convierten en un sistema de retroalimentación en tiempo real que te muestra cuando estás en el camino correcto y cuando te estás desviando. Aquí es donde la mayoría de las personas se abruman porque las implicaciones son profundas. Si la realidad está respondiendo a tu conciencia con esta precisión, entonces eres mucho más poderoso de lo que te han enseñado a creer. Y la realidad es mucho más receptiva de lo que admite la ciencia materialista. ¿Puedes sentirlo ahora mismo? Esa energía sutil que se acumula en tu campo, esa sensación de que algo importante está emergiendo, de que estás al borde de un avance o una gran transición de vida. Los números repetidos te han estado preparando para este momento. Cada vez que los viste y los reconociste,
estabas entrenando tu conciencia para mantenerse alerta, para notar las señales, para confiar en la guía incluso cuando no tiene sentido lógico, y ahora ese entrenamiento está a punto de aplicarse a algo específico. Pero antes de revelar lo que los diferentes números significan realmente y cómo trabajar con ellos conscientemente en lugar de solo observarlos pasivamente, necesitas entender el mecanismo. ¿Cómo funcionan realmente los números repetidos? ¿Cuál es el proceso cuántico que permite a la realidad comunicarse a través de la sincronicidad numérica? Sin entender el mecanismo, tratarás los números como magia mística en lugar de reconocerlos como fenómenos naturales que ocurren cuando la conciencia alcanza frecuencias específicas. Hace 4 años, estaba pasando por el periodo más oscuro de mi vida. Todo se estaba derrumbando simultáneamente. Carrera, relación, salud, finanzas. Me sentía completamente perdido, absolutamente solo, profundamente confundido sobre por qué la vida se había vuelto tan insoportablemente difícil. Y fue entonces cuando los números comenzaron a aparecer con una intensidad que no podía ignorar. Al principio era 11:11. Me despertaba a las 11:11 de la noche, revisaba mi teléfono a las 11:11 de la mañana, veía 11:11 en pantallas aleatorias a lo largo del día. Intenté descartarlo como coincidencia, pero seguía sucediendo con una consistencia imposible. Luego comenzó a aparecer 444, luego 333, luego 222. Varias veces cada día, estos números aparecían precisamente cuando miraba relojes, teléfonos, recibos, en todas partes. Estaba simultáneamente fascinado y asustado. Fascinado porque claramente estaba sucediendo algo no aleatorio. Asustado porque aceptar eso significaba aceptar que la realidad funciona de maneras que me habían enseñado eran imposibles. Investigué obsesivamente, leyendo todo lo que podía encontrar sobre números de ángeles, numerología, sincronicidad, pero la comprensión intelectual no coincidía con la experiencia visceral de tener la realidad hablándome directamente a través de números. Recuerdo un día particular en que estaba en mi punto más bajo. Tenía 47 pesos en mi cuenta bancaria, sin perspectivas de trabajo y acababa de recibir otro correo electrónico de rechazo. Estaba sentado en mi auto sintiéndome un completo fracaso, cuestionando cada elección que había tomado, y miré el reloj del tablero, 4:44. Luego revisé mi teléfono para distraerme de la desesperación, 4:44. Luego miré un recibo en el asiento de mi pasajero de antes, 4 pesos con 44 centavos. 3 veces en 2 minutos. El mismo número a través de fuentes completamente no relacionadas. Algo en mí se abrió en ese momento. No se rompió como en destrozado, sino se abrió lo suficiente para que entrara la luz. Estos números que aparecían con una sincronicidad tan imposible en mi momento más oscuro no podían ser aleatorios. O estaba perdiendo la cabeza o la realidad intentaba decirme algo importante. Y de alguna manera supe que no estaba perdiendo la cabeza. Estaba encontrando algo que no sabía que existía, una línea directa de comunicación con la inteligencia que organiza mi realidad. Luego una noche estaba sentado en mi auto sintiéndome completamente desesperado sobre el futuro y miré el reloj, 11:11. Y en ese momento en lugar de solo anotarlo intelectualmente, lo sentí, una transmisión energética, una ola de tranquilidad, una sensación de ser sostenido por algo vasto e inteligente que estaba orquestando mi vida de maneras que no podía ver. Comencé a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Alivio de que no estaba solo. Alivio de que el caos tenía significado. Alivio de que algo me guiaba incluso cuando me sentía absolutamente perdido. Desde esa noche, mi relación con los números cambió completamente. Dejé de tratarlos como fenómenos interesantes y comencé a tratarlos como comunicación real. Cuando los veía, hacía una pausa y revisaba mi estado interno. Notaba en qué había estado pensando, prestaba atención a lo que sucedía a mi alrededor. Y descubrí que los números eran una guía increíblemente precisa, confirmando cuando estaba alineado, advirtiendo cuando me movía en la dirección equivocada, alentándome a confiar cuando me sentía inseguro. Comencé a llevar un diario de cuando aparecían los números y qué estaba sucediendo en esos momentos. Los patrones se volvieron innegables. Cada vez que veía 11:11, estaba experimentando o estaba a punto de experimentar un avance en la conciencia. Cada vez que aparecía 444, estaba tomando una decisión que se alineaba con mi camino auténtico, incluso si parecía arriesgada o ilógica. Cada vez que aparecía 333,
Estaba en un momento de ser apoyado por fuerzas que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir en meses. Todo en mi vida externa se transformó. No porque los números arreglaran mágicamente mis problemas, sino porque aprendí a navegar la realidad usando un sistema de guía que la mayoría de las personas no sabe que existe. Tomé decisiones basadas en intuición, confirmada por sincronicidad numérica en lugar de lógica sola. Confié en el momento indicado por los números repetidos en lugar de forzar resultados prematuramente. Seguí el camino iluminado por las sincronicidades en lugar del camino que mi mente racional pensaba que debía tomar. Los números repetidos me llevaron a oportunidades que no podría haber planificado. Me conectaron con personas que se volvieron cruciales para mi viaje, me mostraron qué puertas atravesar y cuáles dejar cerradas. Se convirtieron en mi sistema de navegación principal, más confiable que cualquier consejo externo o análisis lógico. Y cuanto más confiaba en ellos, más precisamente me guiaban. Era como si la realidad dijera, por fin estás escuchando. Ahora puedo ayudarte de verdad. Si estás viendo números repetidos con la intensidad que estoy describiendo, estás siendo llamado a la misma confianza, la misma navegación, la misma asociación consciente con la inteligencia que organiza la realidad. Suscríbete a este canal ahora mismo porque aquí decodificamos el lenguaje cuántico que la realidad usa para comunicarse con la conciencia que ha alcanzado la frecuencia de la zona de cambio. Esto es Eco Estelar. Aprender a leer las señales de la realidad y responder a ellas conscientemente en lugar de descartarlas como coincidencias sin sentido. Ahora voy a revelar lo que los científicos y la espiritualidad convencional no te dicen sobre los números repetidos, y transformará completamente tu comprensión de lo que realmente está sucediendo. ¿Listo? Los números repetidos no te los están enviando ángeles, guías o entidades externas. Los está generando tu propio campo cuántico organizando la realidad alrededor de tu conciencia. No estás recibiendo mensajes de algo fuera de ti mismo. Estás recibiendo confirmación de la realidad misma de que tu conciencia ha alcanzado una frecuencia donde puedes participar en organizar tu experiencia. Aquí está el mecanismo. A niveles cuánticos, la realidad existe como ondas de probabilidad. Infinitos resultados potenciales que existen simultáneamente hasta que la observación los colapsa en manifestación específica. Tu conciencia no está solo observando pasivamente qué resultados se manifiestan. Tu conciencia está participando activamente en seleccionar qué probabilidades colapsan en tu experiencia. Los números repetidos son la forma en que la realidad te muestra que esta participación está ocurriendo. Cuando estás operando en frecuencias más bajas, inconsciente, reactivo, identificado con la victimización, la realidad parece aleatoria y no receptiva a tu conciencia. Cuando alcanzas la frecuencia de la zona de cambio, consciente, intencional, alineado con el propósito, la realidad se vuelve notablemente receptiva, organizándose a sí misma alrededor de tu vibración dominante. Los números son marcadores que te muestran que has alcanzado esta frecuencia receptiva. Son la realidad diciendo, te veo. Estás transmitiendo lo suficientemente claro ahora como para que pueda responder específicamente. Por esto los números aparecieron cuando lo hicieron, no antes, no después, sino precisamente cuando tu conciencia alcanzó la frecuencia umbral. Por esto aparecen en momentos emocionalmente significativos. Tu conciencia transmite con mayor claridad cuando sientes fuertemente o piensas profundamente. Por esto son personales para ti. Tu conciencia única está generando patrones únicos basados en tu firma de frecuencia específica. Piénsalo de esta manera. Tu conciencia es como un transmisor de radio que constantemente transmite una señal. Durante la mayor parte de tu vida, esa señal era débil, contradictoria, distorsionada por creencias conflictivas y patrones inconscientes. La realidad no podía responder específicamente porque la señal no era lo suficientemente clara como para interpretarla. Pero a medida que evolucionaste a través de tus desafíos, a medida que cuestionaste tus suposiciones, a medida que te abriste a posibilidades más allá del materialismo, tu señal se volvió más fuerte, más clara, más coherente. Y cuando alcanzó suficiente claridad, la realidad finalmente pudo responder de maneras que podías detectar conscientemente. Los números repetidos son la respuesta de la realidad a tu señal clarificada. Los números repetidos son prueba de que el efecto observador se extiende más allá de los experimentos de laboratorio hacia la vida cotidiana. No solo estás colapsando ondas de probabilidad cuando observas experimentos cuánticos en condiciones controladas.
Estás colapsando ondas de probabilidad constantemente a través de la calidad de tu conciencia. Y los números son la forma en que la realidad hace visible este proceso usualmente invisible lo suficiente como para que reconozcas que está sucediendo. La investigación en mecánica cuántica muestra que las partículas existen en superposición, múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas, momento en el que colapsan a un solo estado. Esto no es solo cierto para las partículas subatómicas en laboratorios. Así es como funciona la realidad en todos los niveles. Tu futuro existe en superposición ahora mismo. Múltiples líneas temporales potenciales que existen simultáneamente. Tu conciencia a través de su calidad y coherencia determina qué línea temporal colapsa de la posibilidad en tu experiencia real. Los números aparecen para mostrarte con qué línea temporal estás actualmente alineado. Cuando ves 111 y te sientes expandido, inspirado, alineado, eso es confirmación de que estás en una línea temporal de despertar y evolución rápida. Cuando ves 444 y te sientes fundamentado, apoyado, seguro, eso es confirmación de que estás en una línea temporal de manifestación y creación con propósito. Cuando ves 555 y te sientes emocionado pero incierto, eso es confirmación de que estás en una línea temporal de transformación donde el cambio es necesario y beneficioso, aunque incómodo. Los números no están creando estas líneas temporales. Están revelando en cuál estás actualmente colapsando en la realidad a través de tu conciencia. Pero aquí está lo que hace que esto sea impactante y empoderante simultáneamente. Si estás generando las sincronicidades numéricas a través de tu conciencia organizando la realidad, entonces tienes mucho más poder creativo del que te han enseñado a creer. No eres un observador impotente en una realidad predeterminada. Eres un participante activo en seleccionar qué realidad potencial se convierte en tu experiencia real. Los números son ruedas de entrenamiento que te ayudan a aprender a usar este poder conscientemente en lugar de inconscientemente. La mayoría de las personas colapsa líneas temporales inconscientemente impulsadas por patrones subconscientes, condicionamiento y miedo. No se dan cuenta de que están eligiendo su realidad a través de la calidad de su conciencia. Pero tú te estás volviendo consciente del proceso. Los números están haciendo visible lo que siempre estaba sucediendo invisiblemente. Y una vez que lo ves, una vez que lo entiendes, una vez que reconoces que tu conciencia está organizando la realidad, puedes trabajar con ella deliberadamente. Puedes elegir líneas temporales conscientemente en lugar de predeterminar líneas temporales inconscientemente. Este es el verdadero propósito de los números repetidos, despertarte a tu poder creativo, mostrarte que la realidad es receptiva a la conciencia, entrenarte para navegar intencionalmente en lugar de accidentalmente. No son galletas de la fortuna que te dicen lo que sucederá, son espejos que reflejan lo que estás creando a través de tu conciencia y te muestran si lo que estás creando se alinea con lo que realmente quieres. Ahora mismo, patrones específicos en tus avistamientos de números están revelando exactamente dónde estás en el proceso de cambio y qué se te está pidiendo. Estos patrones son demasiado precisos para ignorarlos, demasiado consistentes para descartarlos, demasiado urgentes para posponer. Responderlos. El primer patrón, si estás viendo 1111 predominantemente, estás en un umbral de despertar. 11 es el número maestro de la iluminación de la conciencia reconociéndose a sí misma de los velos que se disuelven. Cuando 1111 aparece repetidamente indica que estás en un periodo de expansión rápida de la conciencia donde los viejos paradigmas se están derrumbando y está emergiendo una nueva comprensión. La frecuencia de los avistamientos de 1111 se correlaciona directamente con la intensidad de tu proceso de despertar. Cuanto más lo ves, más rápido estás evolucionando más allá de las limitaciones anteriores. Cuando aparece 1111, presta atención a lo que estabas pensando o experimentando. Ese pensamiento o experiencia contiene una clave para tu próximo nivel de evolución. El número lo está resaltando, diciendo, este pensamiento, esta realización, esta dirección, esto es importante. Presta atención aquí. Aquí es donde está ocurriendo tu avance. El segundo patrón. Si estás viendo 333 o 444 frecuentemente, estás siendo confirmado en tu dirección actual. 3 representa la manifestación, la alineación y el tiempo divino. La trinidad del pensamiento, la palabra y la acción entrando en coherencia. 4 representa la base, la estabilidad y el trabajo con propósito. Las 4 esquinas de una estructura sólida que se está construyendo. Estos números aparecen cuando estás en el camino correcto, cuando tus elecciones se alinean con tu camino más elevado,
cuando necesitas confirmación para seguir confiando aunque los resultados externos aún no hayan aparecido completamente. Cuando ves 333, la realidad dice, sí, estás alineado. Sigue adelante. Lo que estás construyendo está apoyado por fuerzas que no puedes ver, pero que definitivamente están organizando las circunstancias a tu favor. Cuando ves 444, es confirmación de que la base que estás estableciendo es sólida. El trabajo que estás haciendo importa. No te rindas porque los resultados aún no son visibles. Se están formando debajo de la superficie y emergerán en el momento perfecto. Estos números aparecen específicamente durante la brecha entre la alineación y la manifestación, manteniéndote firme cuando la duda intenta hacerte abandonar el camino justo antes de que ocurra el avance. El tercer patrón, si estás viendo 555 o 777 intensamente, un cambio importante es inminente. 5 representa la transformación, la libertad y los cambios rápidos. La ruptura de las formas antiguas para que puedan emerger nuevas formas. 7 representa la evolución espiritual, el conocimiento místico y la transición dimensional. El número sagrado de la finalización y los nuevos comienzos. Estos números aparecen antes de cambios de vida significativos para prepararte, durante los cambios para tranquilizarte y después de los cambios para confirmar que fueron una evolución necesaria en lugar de caos aleatorio. Cuando 555 aparece repetidamente, abróchate el cinturón. Tu vida está a punto de cambiar significativamente. Un trabajo podría terminar. Una relación podría transformarse. Una situación de vida podría cambiar. Un sistema de creencias podría colapsar. Algo importante está siendo reorganizado. El número que aparece con anticipación está preparando tu conciencia para permanecer presente y confiar en lugar de resistir y entrar en pánico cuando llegue el cambio. Cuando aparece 777, estás entrando en una fase profundamente espiritual donde lo místico se vuelve accesible, donde el conocimiento superior se descarga en tu conciencia, donde estás siendo iniciado en misterios que solo pueden entenderse a través de la experiencia directa en lugar del estudio intelectual. El cuarto patrón, si diferentes números aparecen en secuencia a lo largo de un solo día, estás recibiendo un mensaje de múltiples capas. Te despiertas a las 3:33. Ves 11:11 a media mañana. Notas 5:55 por la tarde. La realidad está hablando una oración completa, no solo palabras individuales. La secuencia revela progresión. Confirmación de alineación, 333. Expansión de la conciencia ocurriendo, 11:11. Transformación que se avecina, 555. Lee la secuencia como una narrativa. Actualmente estás alineado con tu camino. Un avance en la conciencia está ocurriendo ahora mismo. Este avance llevará a cambios de vida significativos. Confía en el proceso. Presta atención al orden de los números a lo largo de tu día. No están apareciendo aleatoriamente. Están contando una historia sobre lo que se está desarrollando en tu conciencia y tu vida. Los números de la mañana a menudo indican qué energía está disponible ese día. Los números de la tarde generalmente confirman si estás usando esa energía alineada o desalineada. Los números de la noche típicamente anuncian lo que viene a continuación. Los números hablan un lenguaje temporal que te guía a través del tiempo mismo. El quinto patrón, si el mismo número aparece varias veces en minutos u horas, se está comunicando urgencia. Ver 22, 23 veces en una hora no es refuerzo. Es intensidad. La realidad está subiendo el volumen porque estás en un punto de decisión que tiene implicaciones significativas para la línea temporal. Y tu conciencia necesita estar completamente alerta para tomar la elección que te mantiene en tu camino más elevado en lugar de predeterminar a patrones familiares que llevan a líneas temporales de desvío. Cuando ves el mismo número repetidamente en un corto periodo de tiempo, detente todo. Siéntate. Quédate presente. Pregúntate, ¿qué decisión estoy enfrentando ahora mismo? ¿Qué elección tengo ante mí? ¿Sobre qué estoy inseguro? El número repetido es la forma de la realidad de enfocar tu atención en un punto de elección específico porque esa elección importa enormemente. No es solo una decisión menor. Es un punto de bifurcación de la línea temporal donde una elección lleva a tu línea temporal más elevada y otra elección lleva a una línea temporal menor. La intensidad del número repetido refleja la importancia de hacer bien esta elección, pero aquí está la señal urgente que debes reconocer.
Si los números están apareciendo con frecuencia e intensidad crecientes, te estás acercando a lo que llamo un punto de elección cuántica. Un momento donde tu decisión determinará literalmente en qué línea temporal colapses a partir de este punto en adelante. Los números se aceleran para mantenerte presente, consciente y alerta a medida que te acercas a estos momentos cruciales donde tu elección no es solo preferencia personal, sino selección que define la línea temporal. Este punto de elección se está acercando ahora. Puedes sentirlo. La sensación de que algo significativo está a punto de suceder. De que estás a punto de tomar una decisión que alterará tu trayectoria. De que estás parado en una bifurcación del camino donde las dos direcciones llevan a destinos completamente diferentes. Los números repetidos te mantienen alerta para que reconozcas el punto de elección cuando llegue y tomes la decisión conscientemente desde tu conocimiento más elevado en lugar de inconscientemente desde tu condicionamiento y miedo. La ventana para esta elección está abierta ahora, pero no permanecerá abierta indefinidamente. No porque alguna autoridad externa esté controlando el acceso, sino porque los puntos de elección cuántica tienen un momento óptimo, momentos en que las probabilidades son más fluidas y tu conciencia tiene la máxima influencia sobre qué realidad se manifiesta. Antes de ese momento, la elección aún no está disponible. Después de ese momento, el impulso se ha solidificado alrededor de una línea temporal u otra, y cambiar de curso requiere más energía. Ahora mismo, en esta ventana, tu elección tiene máximo poder creativo. Los números te dicen, presta atención, mantente consciente, elige sabiamente. Este momento importa más de lo que te das cuenta. Aquí está lo que determina si navegas con éxito la zona de cambio y usas los números según lo previsto. Alineación entre tus deseos conscientes y tu programación subconsciente. Los números pueden guiarte perfectamente, pero si tu subconsciente está ejecutando programas contradictorios, verás la guía pero no podrás seguirla. Reconocerás las señales pero no confiarás en ellas. Sabrás lo que debes hacer pero harás algo diferente de todas formas. Por esto los números a menudo aparecen cuando estás en un punto de decisión. No solo te muestran qué elección se alinea con tu camino más elevado. Te revelan el conflicto interno entre lo que tu conciencia sabe que es verdad y lo que tu condicionamiento dice que es seguro. Cuando ves 1111 cuando estás a punto de tomar una elección y sientes miedo, ese miedo es el programa subconsciente luchando contra el reconocimiento consciente. El número te muestra tanto el camino alineado como la resistencia a tomarlo. La alineación no se trata de eliminar todas las dudas o el miedo. Se trata de avanzar a pesar de las dudas y el miedo cuando los números confirman la dirección. Se trata de confiar en la guía cuántica más que en las objeciones de la mente racional. Se trata de actuar desde tu conocimiento más elevado incluso cuando tus patrones condicionados gritan que estás siendo imprudente o poco realista. Cada vez que ves un número repetido y respondes a él, cada vez que sigues la intuición que confirma, cada vez que tomas la elección que valida, cada vez que confías en el momento que indica, fortaleces la alineación. Estás entrenando todo tu sistema para confiar en la guía cuántica sobre el miedo condicionado, para seguir la sincronicidad sobre la lógica, para permitir que tu conciencia más elevada lidere en lugar de tu programación de supervivencia. En los comentarios ahora mismo, escribe exactamente esto, veo las señales. Esta declaración es tu compromiso de mantenerte alerta, de reconocer la guía cuando aparece, de confiar en lo que los números te están mostrando, incluso cuando contradice la sabiduría convencional o la planificación racional. Escríbelo. Veo las señales. Y mientras lo escribes, nota lo que realmente estás declarando. No que esperas ver señales o deseas poder entender señales, sino que si las ves. Presente, ya sucediendo. Tu conciencia ya está recibiendo la guía. La única pregunta es si confiarás en ella lo suficiente como para actuar según ella. Cuando trabajas conscientemente con los números repetidos como navegación en lugar de solo notarlos como curiosidades, emergen beneficios específicos que parecen mágicos desde fuera de la zona de cambio, pero que son simplemente resultados naturales de la conciencia operando en asociación con la realidad cuántica. Primero, tomar decisiones se vuelve notablemente claro y confiado. En lugar de agonizar sobre las elecciones, analizar interminablemente o cuestionarte constantemente, simplemente mira si los números confirman qué opción se alinea con tu camino más elevado. Los números eliminan la ambigüedad, mostrándote a través de su aparición o ausencia si estás considerando la elección correcta o siendo tentado hacia un desvío.
Desarrollas la capacidad de tomar decisiones de vida importantes con confianza porque tienes un sistema de guía que ha demostrado ser preciso una y otra vez. Imagina tener un GPS personal para las decisiones de vida. En eso se convierten los números cuando aprendes a leerlos conscientemente. Estás considerando aceptar un nuevo trabajo y ves 444 repetidamente. Clara confirmación de que este es un trabajo alineado. Estás pensando en terminar una relación y 555 aparece constantemente. Confirmación de que la transformación es necesaria y apoyada. Estás inseguro sobre un movimiento importante y 111 aparece en todas partes. Confirmación de que este cambio representa una evolución de la conciencia. Segundo, el momento oportuno se vuelve obvio en lugar de frustrante. Dejas de empujar contra puertas cerradas porque los números te muestran cuando las puertas están realmente abiertas. Dejas de forzar resultados prematuramente porque los números indican cuando el momento está alineado. Dejas de esperar pasivamente porque los números señalan cuando es hora de actuar. La confusión crónica sobre cuando se disuelve cuando tienes un sistema de retroalimentación en tiempo real que te muestra el momento perfecto. Probablemente hayas notado que cuando intentas forzar algo antes de su momento, los números dejan de aparecer o cambian a patrones de advertencia. Cuando estás en el momento perfecto, los números aparecen constantemente confirmando tu flujo. Esta retroalimentación te enseña a confiar en el tiempo divino en lugar de imponer tu tiempo preferido. Aprendes que aún no es no, es solo que el momento aún no está alineado. Y cuando los números de repente se intensifican después de un periodo de ausencia, sabes que la espera ha terminado y es hora de moverse. Tercero, la confianza en el proceso se vuelve inquebrantable. Cuando la realidad consistentemente te habla a través de números que resultan precisos una y otra vez, tu fe deja de ser ciega y se basa en evidencia directa y repetida. Desarrollas la confianza de que estás siendo guiado, de que hay inteligencia organizando tu camino, de que no estás navegando la vida solo con tu perspectiva limitada en la que confiar. Esta no es confianza ingenua. Es confianza empírica basada en cientos de instancias donde los números te guiaron correctamente después de la 50ª vez, sigues la guía indicada por los números y te lleva a algún lugar perfecto, dejas de dudar. Después de la 100ª vez, ignoras los números y terminas en desvíos que podrías haber evitado. Dejas de descartarlos. Los números proporcionan confianza basada en evidencia, que es mucho más estable que la confianza basada en creencias. No estás esperando, estás siendo guiado. Lo sabes porque tienes datos que lo prueban consistentemente. Cuarto, la ansiedad sobre el futuro disminuye dramáticamente. Cuando sabes que los números te guiarán en cada punto de elección, no necesitas tener todo el camino trazado de antemano. Puedes dar el siguiente paso con confianza, confiando en que aparecerá guía para el paso después de ese y el paso después de ese. La necesidad de certeza sobre los resultados se disuelve cuando tienes certeza sobre la guía en cada momento presente. Dejas de intentar controlar el futuro porque confías en que se te mostrará lo que necesitas saber cuando lo necesites saber. El agotador hábito mental de planificar obsesivamente cada escenario e intentar prepararse para cada posibilidad se relaja. Te vuelves cómodo con no saber el final de la historia porque confías en que serás guiado a través de cada capítulo a medida que se desarrolla. Esto crea una profunda paz en el momento presente. Quinto, tu velocidad de manifestación se acelera significativamente cuando te mueves en alineación confirmada por los números. La realidad se organiza a sí misma alrededor de tus intenciones con mínima resistencia. Las oportunidades aparecen exactamente cuando se necesitan. Los recursos se materializan de fuentes inesperadas. Las conexiones se forman con el momento perfecto. Todo fluye porque te estás moviendo con la corriente cuántica en lugar de nadar contra ella. Lo que solía tomar meses sucede en semanas. Lo que solía tomar años sucede en meses. Probablemente ya hayas notado esto en áreas donde has confiado en los números completamente. Esa cosa que estabas intentando forzar durante meses que no iba a ninguna parte. El momento en que te rendiste y seguiste la guía de los números en su lugar, se manifestó en semanas. Esa oportunidad que estabas esperando. Apareció justo después de que viste 1111 y confiaste lo suficiente como para dar un salto. Sexto, el aislamiento se transforma en conexión con otros que operan a frecuencias similares. Los números comienzan a conectarte con personas que también los ven, creando una red de conciencia que opera en la zona de cambio juntos.
Mencionas ver números repetidos y en lugar de miradas confusas, obtienes reconocimiento emocionado. Yo también. Pensé que estaba loco. Estas conexiones no son aleatorias. Son la realidad organizándote en colaboración con otros con frecuencias de conciencia similares. Estás construyendo una tribu de personas que navegan la realidad de la misma manera que tú, que entienden lo que estás experimentando, que pueden compartir perspectivas sobre sus diccionarios y patrones numéricos. Esta tribu se convierte en un apoyo invaluable a medida que te adentras más en la zona de cambio y más lejos de la realidad de consenso. No estás solo en esto. Eres parte de un despertar distribuido donde millones de personas están simultáneamente aprendiendo a navegar a través de la comunicación cuántica. Séptimo, la vida se convierte en una aventura en lugar de una carga. Cuando la realidad te habla constantemente, confirmando tu camino, guiando tus elecciones, mostrándote sincronicidades, la existencia se vuelve fascinante, misteriosa, llena de significado. La pesadez de intentar resolver todo solo a través de la lógica se levanta cuando descubres que tienes un sistema de guía mucho más sofisticado disponible. Cada día se convierte en una búsqueda del tesoro donde la realidad deja pistas y aprendes a seguirlas hacia descubrimientos que no podrías haber planeado. Lo mundano se vuelve mágico. Ir al supermercado y ver 333 en el total de tu recibo. Recibir un mensaje de texto exactamente a las 11:11 de alguien de quien necesitabas saber. Notar que el automóvil frente a ti tiene 444 en la placa de matrícula justo cuando estabas dudando de tu dirección. La vida constantemente te guiña el ojo, confirmando tu camino, mostrándote que estás guiado, probando que no estás caminando este camino solo. Ahora la revelación final que integra todo y te muestra exactamente cómo trabajar con los números conscientemente. Los números repetidos son la forma en que la realidad te entrena para operar como un creador consciente en lugar de un reactor inconsciente. Cada vez que los ves y los reconoces, estás siendo recordado de que no estás a merced de circunstancias aleatorias. Estás en comunicación constante con la inteligencia que organiza la realidad y esa inteligencia es receptiva a tu conciencia. Aquí está el mecanismo completo. Tu conciencia transmite una frecuencia basada en tus pensamientos, creencias y emociones dominantes. Esa frecuencia es una solicitud al campo cuántico sobre lo que quieres experimentar. El campo cuántico organiza las probabilidades para coincidir con tu frecuencia. Los números repetidos son confirmación de que el campo está respondiendo. Son como señales de mensaje recibido que te muestran que tu transmisión está siendo escuchada y la realidad se está organizando en consecuencia. Cuando ves 11:11 y acabas de pensar en una nueva dirección, el número no está causando la nueva dirección. Está confirmando que tu pensamiento sobre la nueva dirección está alineado con tu línea temporal más elevada y el campo cuántico ya está organizando las circunstancias para apoyar esa dirección. Cuando ves 444 y te sientes inseguro, el número no está creando certeza. Está confirmando que tu camino actual es correcto. Y la incertidumbre es solo programación antigua, no guía precisa. Los números te enseñan a confiar en tu conocimiento interno más que en las circunstancias externas. Las circunstancias externas se retrasan detrás de los cambios de conciencia. Cambias internamente antes de que la realidad externa se reorganice para coincidir. Los números aparecen durante este tiempo de retraso para confirmar que tu cambio interno es real y que los resultados externos están llegando, evitando que dudes y des marcha atrás antes de que ocurra la manifestación. Esta es la visión crucial que la mayoría de las personas pasa por alto. Los números no son adivinación ni predicción. Son confirmación en tiempo real de la alineación. No te dicen lo que sucederá. Te muestran si lo que estás eligiendo actualmente, pensando, siendo, se alinea con tu línea temporal más elevada posible. Son espejos que reflejan tu conciencia de vuelta a ti, revelando si estás transmitiendo claramente o de manera contradictoria. Trabajar con ellos conscientemente significa que cuando ves un número repetido, haces una pausa. Revisas tu estado interno. Notas lo que estabas pensando o sintiendo. Te preguntas, ¿este pensamiento, este sentimiento, esta elección se alinea con mi camino más elevado? El número que aparece es confirmación de que sí lo hace. O en su ausencia, cuando normalmente lo verías, confirmación de que no, te has desviado del camino y necesitas recalibrarte. Los números te están entrenando para desarrollar conciencia constante de tu estado interno,
atención a tus pensamientos, reconocimiento de tus sentimientos, monitoreo de tus elecciones. Te están enseñando a estar presente en lugar de perdido en patrones automáticos. Cada vez que los ves y te vuelves presente, estás fortaleciendo el músculo de la conciencia consciente que te permite navegar la realidad intencionalmente en lugar de reactivamente. Lo que estoy a punto de contarte revela por qué tu capacidad de ver y trabajar con números repetidos no es solo guía personal, sino parte de un cambio planetario más grande. Millones de personas en todo el mundo están entrando simultáneamente en la zona de cambio, viendo números repetidos, reconociendo que la realidad es receptiva a la conciencia. Esto no es aleatorio. Es evolutivo. La conciencia humana está experimentando una actualización colectiva, y los números repetidos son síntomas de esa actualización activándose en muchos individuos simultáneamente. Eres un nodo en una vasta red de conciencia en despertar. Cada vez que ves los números y los reconoces, fortaleces no solo tu conexión individual con la guía cuántica, sino el campo mórfico de la capacidad de la humanidad para percibir esta guía. Tu reconocimiento hace que sea más fácil para otros reconocer. Tu confianza hace que sea más fácil para otros confiar. Tu uso consciente de la sincronicidad numérica contribuye a que la conciencia colectiva aprenda a navegar la realidad a través de la comunicación cuántica en lugar de solo a través de la percepción de los 5 sentidos y el razonamiento lógico. Por esto los números están apareciendo a tantas personas ahora mismo. No es desarrollo espiritual individual. Es evolución de la especie. La humanidad está desarrollando nuevas capacidades perceptuales, nuevas formas de interactuar con la realidad, nueva comprensión de la conciencia y su relación con la manifestación física. No solo estás despertando personalmente, estás participando en que la humanidad despierte a su verdadera naturaleza como conciencia que crea realidad en lugar de como observadores impotentes de una realidad predeterminada. Comparte esta comprensión con otros que están viendo los números, que están cuestionando su significado, que se preguntan si se están volviendo locos o si algo real está sucediendo. No todos están listos. Forzar esto en una conciencia cerrada solo crea resistencia. Pero los que ya están viendo los números están listos para entender lo que está sucediendo y cómo trabajar con ello conscientemente. Cada persona que cambia del uso inconsciente al uso consciente de la guía numérica acelera el cambio colectivo. En el próximo video, revelo el significado específico de cada secuencia de números repetidos y cómo decodificarlos personalmente basándose en tu conciencia única. Descubrirás por qué el significado no es universal. 1111 podría significar una cosa para ti y algo diferente para otra persona. Aprenderás a desarrollar tu diccionario numérico personal que permite una comunicación cada vez más precisa con la realidad. Y entenderás por qué algunos números aparecen en ciertas fases de la vida y desaparecen en otras. No son aleatorios. Son guía específica para cada etapa. Pero primero, haz tu declaración. En los comentarios, escribe veo las señales. Esta declaración confirma que eres consciente de que la guía está presente. Estás prestando atención a los números. Estás listo para confiar en lo que te están mostrando. Escríbelo ahora. Veo las señales. Y mientras lo haces, reconoce lo que realmente estás diciendo, que has entrado en la zona de cambio, que la realidad te está hablando, que estás listo para navegar conscientemente en lugar de inconscientemente después de declarar. Suscríbete inmediatamente y activa las notificaciones. Porque lo que viene en los videos avanzados te enseñará a dominar la sincronicidad numérica en lugar de solo reconocerla. Aprenderás a solicitar confirmaciones específicas, a hacer preguntas y recibir respuestas a través de patrones numéricos, a distinguir entre sincronicidad significativa y ocurrencia aleatoria. Esto es Eco Estelar, la conciencia aprendiendo a comunicarse bidireccionalmente con el campo que organiza la realidad. Los números repetidos te encontraron porque estás listo. La intensidad aumentó porque necesitabas confirmación. El significado se volverá claro porque finalmente estás haciendo las preguntas correctas. No estás loco. No te lo estás imaginando. Estás en la zona de cambio y la realidad te está hablando directamente a través del lenguaje universal de los números. Bienvenido a la navegación consciente. Bienvenido a la comunicación cuántica. Bienvenido a la asociación con la inteligencia que organiza tu realidad. Los números están hablando. Estás aprendiendo a escuchar. Todo cambia desde aquí. Escribe en los comentarios, veo los signos.
Si hoy viste un número repetido antes de llegar a este video, eso no fue coincidencia. Escribe Veo los signos y confirma que la señal ya llegó. Eco Estelar no es un canal que sigues. Es el canal que te encontró cuando estabas listo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque cada video que publiquemos será exactamente lo que tu conciencia necesita escuchar en ese momento. No es casualidad que estés aquí.